Muy buenos días a todos aquellos que se están conectando en este tiempo virtual, en esta reunión que hoy estamos teniendo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hoy están en esta disposición de conocer al Señor a través de la palabra. Y en esto queremos dar un gran abrazo a todos aquellos que están conectándose, aquellos que son miembros de congregación del Centro Cristiano Contacto de Vida, y también aquellos que son simpatizantes, que están siguiéndonos a través de las redes, y que aquellos que hoy se dieron la oportunidad de ticlear y estar en nuestra reunión y por primera vez te damos la bienvenida, un abrazo fraternal, y queremos que este sea un día especial donde estamos todos juntos, el pueblo de Dios, cada uno en su casa, pero en el Espíritu estamos todos en el mismo sentir. Y hoy necesito seguir abordando este tema de lo que veníamos conversando acerca del alma, pero ahora vamos a mirar algunos aspectos que son necesarios e importantes de poder considerar. Y en esto tenemos que ser muy elocuentes y muy directos. Los seres humanos somos complicados para entender las cosas. Y si bien cada uno tiene un proceso diferente, Dios nos creó de una manera diferente, solamente que somos únicos. Cada uno es único ante la presencia de Dios. Hay una cierta combinación de talentos que son únicas en nosotros, que tenemos sentimientos, que hay pensamientos, que hay actitudes, que hay circunstancias que tenemos que vivir. Y en esto podemos hacer una lista muy larga, pero quizás tengamos que mirar de este punto de vista donde Dios dice que nos da distintas habilidades, donde Dios interpreta en nosotros distintas historias, pero cada uno es el ejecutor de su propia historia. Cada uno fue creado de la misma manera, pero todos fuimos diferentes en nuestro proceder, en nuestros hechos. Y para esto necesitamos interpretar las Escrituras. Y allí en Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7, donde dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones dice un alma viviente. Y en esto que Dios nos formó del polvo de la tierra, que sopló ese aliento de vida, que es el espíritu que nosotros opera, el espíritu del hombre, el espíritu que Dios formó en nosotros, para luego ese espíritu tener la conexión con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu de Dios, en esto de conocerlo, de asimilarlo, de interpretarlo. Y todo esto tiene que ver con que Dios propone en nosotros esto de la idea de el conocimiento profundo de Él, a través de que nosotros tenemos esa conexión directa a través del Espíritu. Y en esto dice la palabra que fue el hombre un ser viviente. Empezamos a desarrollar una actitud. Somos en el alma, lo que nosotros decimos alma, que es la interpretación del ser, de estar en contacto, y en esto que también Dios nos dice y que queremos ver a través de la palabra de Dios, donde nos dice allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, donde allí Pablo le dice a los tesalonicenses: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros vamos a clarificar algunas cosas. Ese mismo Dios que nos formó, ese Dios que te formó a vos, que me formó a mí, ese mismo Dios es el que hoy opera en nosotros, dándonos la paz, santificándonos
por completo a través de la actitud de obediencia de Jesús, que vino a dar su vida aquí a la tierra, que entregó y no se aferró a ser Dios, sino que desestimó todo eso que tenía para venir a hacerse hombre y vivir la vida de hombre. Y eso es lo que hoy nosotros se nos manifiesta. Y esto es que Dios nos dice que esa paz nos santifica por completo. Pero la paz es Jesús. Y la santificación viene por la justificación que a través de su sangre nos redimió, nos limpió del pecado y nos hizo ser aceptos ante Dios para luego poder estar en una condición exacta, en una condición favorable, que es estar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y allí es donde nosotros, las palabras nos dice que debemos guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde nosotros nos estamos cuidando. Aquí es donde nos dice la palabra que debemos encontrar una manera que no seamos irreprensibles, una manera que no distorsionemos las cosas, una manera de mostrarlo a Dios hasta que Él venga y nos conozcamos cara a cara, donde podamos profundizar la idea de Dios y esa idea de habernos formado, esa idea de alentarnos y darnos aliento de vida, esa idea de que Dios trae en nosotros una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y hoy necesitamos interpretar en las distintas cosas de la vida, en las circunstancias que nos tocan vivir. Unos tendrán más, otros menos circunstancias, otros verán circunstancias que son más o menos agradables, hay otras que son totalmente desagradables, pero cada uno va teniendo una experiencia, y esto es la construcción de que la paz viene en Jesús, que la paz viene para santificarnos, y no importa las circunstancias, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas tenido por oportunidades, Dios está en total control. Él proveyó paz sobre nosotros, Él proveyó esa provisión de santificación, porque Él nos redimió por medio de su sangre. Pero las Escrituras nos dicen también en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 10, donde nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, lo que necesitamos interpretar: está Cristo en nosotros, Cristo habita en mi corazón, Cristo es el dueño de mi vida. Pero lo que nosotros necesitamos saber, que este cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Porque en nuestro cuerpo es donde se manifiesta nuestra vida pecaminosa. En nuestro cuerpo se nos dan las satisfacciones carnales. En nuestro cuerpo es que se manifiesta, pero tiene que ver con que el Espíritu de Dios nos empieza a justificar. Y cuando el Espíritu de Dios nos justifica es donde nosotros renunciamos a distintas cosas. Es allí donde el Espíritu de Dios nos hace sentir que hay algo errado, que hay algo mal pensado, que hay intenciones que no son las correctas, y nos redarguye y nos insta en tiempo y fuera de tiempo por medio de la palabra a tener esos cambios. Pero ¿qué nos pasa hoy? Que estamos en una situación donde se generan estas cosas, estas controversias en nuestro pensamiento, en lo que estamos sintiendo, porque nos sentimos agobiados, porque nos sentimos separados, porque nos sentimos aislados, y esto es porque hay una situación que la estamos viviendo todos, pero no todos la vivimos de la misma manera. Porque la idea de Dios es que en esa paz que nos da Dios, en esa paz que nos proveyó, necesitamos estar irreprensibles, necesitamos estar no contaminados, y esto nos lleva a saber que nuestro cuerpo es el que está muerto a causa del pecado. Pero dice la palabra: mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la redención de Cristo, a causa de la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Y esa actitud de obediencia de Jesús nos justifica. Entonces hoy puede estar nuestro cuerpo, y como lo dice otra escritura, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
que eso es lo que nos lleva corporalmente a estar muertos, pero no de estar separado el espíritu del alma, que es ya la muerte definitiva. Estamos muertos en esto de que necesitamos nosotros vivificarnos en el Espíritu, que ese Espíritu que está en nosotros sea el que nos dé la justificación, que en el Espíritu sintamos que estamos siendo verdaderamente los hijos de Dios, que en nuestro Espíritu comencemos a sentir esa transparencia de saber que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, pero sí nuestro espíritu. Y allí es donde quiero que veamos, en 1 Corintios, en el capítulo 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14 y 15, allí nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, mi cuerpo que está muerto en pecado, mi cuerpo que está obedeciendo al pecado, ese hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales, que son del Espíritu de Dios, porque para nuestro entendimiento es locura, porque para él, dice, son locura, y no las puede entender. Es muy difícil entender las cosas espirituales. Es muy difícil saber interpretar lo que Dios está diciendo si no lo miramos de la forma espiritual. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Cuando nosotros interpretamos esto, cuando logramos convencer a nuestro cuerpo de que somos naturales y que nuestra naturaleza es estar lejos de Dios, nuestra naturaleza es no entenderlo a Dios, nos dejamos llevar por el Espíritu. Porque el Espíritu que nos da vida, ese aliento de vida que hizo Dios, nos dio ser un ser viviente. Y el ser viviente tiene que ver con una interpretación, tiene que ver con una manifestación. Nosotros somos, a través del alma es que mostramos quiénes somos. Porque la construcción de lo que nosotros hacemos es de acuerdo a lo que sabemos, es a lo que sentimos y cómo lo ejercemos en nuestra voluntad. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Es por eso que son locura. ¿Cómo vamos a obedecer en fe cuando Dios nos dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo? Y nosotros queremos vencer al mundo con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con lo que sentimos. Pero tiene que ver con que apoyemos nuestra confianza en Dios. Quiere decir que Dios está mostrándonos un camino verdaderamente de tranquilidad, de paz. Pero nosotros estamos ajetreados en cada día estar más ocupados porque es la manera que podemos avanzar. Pero la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es muy difícil, es una locura. Si hoy está todo tan convulsionado, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Allí es donde nosotros necesitamos actuar en fe. Y la fe viene a través de darle el desarrollo en el Espíritu, discernirlo en el Espíritu. Y cuando nosotros estamos siendo seres espirituales, cuando comenzamos a entenderlo a Dios, empezamos a juzgar todas las cosas a través del Espíritu. Y allí es donde la Biblia nos dice, si nosotros hacemos esa actitud espiritual de juzgar todas las cosas, o sea, de pasar todas las cosas por el filtro espiritual, allí es donde dice la palabra que no seremos juzgados de nada. Y esto tiene que ver con la recriminación del enemigo, de la acusación del enemigo. Si nosotros empezamos a ver cada situación que vamos a generar, cada decisión que vamos a tomar, cada acción que vamos a desarrollar, y si lo hacemos en el Espíritu, sabiendo lo que la palabra nos dice, no vamos a ser juzgados. Si yo salgo a la calle y en esta
convulsión que hay en la calle, en este enredo de opiniones que hay en la calle, yo no me puedo sumar a lo que ellos dicen porque soy un ser diferente. Si bien todos fuimos creados de la misma manera, pero la intencionalidad de Dios actúa en nosotros si dejamos espiritualmente desarrollar esa actitud de obediencia a Él, y esa actitud tiene que ver con el Espíritu desarrollándonos en nosotros una actitud verdadera, donde vamos a interpretar a través de Proverbio 20, en el versículo 27, que allí nos da una aseveración de lo que estamos diciendo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ese espíritu que sopló en nosotros es la lámpara. Es lo que nosotros necesitamos darle realce, es lo que nosotros necesitamos en el espíritu del hombre. Allí va a habitar el Espíritu de Dios, allí es donde Dios va a tener la comunión, allí es donde Dios nos habla, en el espíritu. Por eso es muy difícil interpretar lo espiritual. Cuando escuchamos sentir del Señor, o sea, no es el sentimiento mío, se va a manifestar en mi sentimiento, pero sentir del Señor, apoyar a alguien, sentir en el Señor de ir a visitar a alguien, sentir en el Señor de ayudar a alguien. Allí es donde empieza a haber una distorsión en nuestros pensamientos, porque empezamos a analizar el conocimiento que tenemos, cómo Dios me puede hablar en el Espíritu. Por eso nuestra mente es finita, no alcanza a entender, no alcanza a comprender cómo Dios se puede mover en el Espíritu. Pero cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestro espíritu, dejamos que nuestra alma, que allí es donde nosotros podemos proporcionar a través del conocimiento de la palabra, a través de la Biblia, incorporar esto en nuestro corazón, que allí está nuestro sentimiento, que allí en la representación del corazón es nuestra acción, es nuestra manera de hacer las cosas, porque allí vamos a ejercer nuestra voluntad, allí vamos a hacer. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento, cuando lo puedo aportar a mi corazón y puedo accionar en mi voluntad, es allí donde voy a manifestarlo a Dios. Es por eso que dice que es lámpara de Dios, de Jehová, es el espíritu del hombre. Dice, el cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, en el espíritu del hombre actúa el Espíritu de Dios, y allí es donde podemos discernir qué es lo que hay en mi corazón. Es por eso que David decía, escudriña mi corazón. Míralo a mi corazón, si hay algo distorsionado, si hay algo que no tiene que estar. Esto es lo que nosotros necesitamos, de poder operar en el conocimiento de la palabra, dejando que Dios escudriñe a través de nuestro espíritu, porque yo me doy cuenta qué cosas son las que hago bien, qué cosas son las que hago mal, con qué intención me acerco a alguien, si es con la intención de ayudar o de estropear. Me acerco a alguien para recibir un crédito o para desacreditar. Esa es la intención del corazón. Pero cuando el corazón se nutre de la palabra de Dios, de ese conocimiento de la Biblia, de ese conocimiento de Dios en nosotros, es que nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente, en una manera extraordinaria, donde nuestro cuerpo, que es la casa, que es el templo del Espíritu Santo, porque allí habita el Espíritu Santo, vamos a darle rienda suelta al Espíritu y vamos a discernir las cosas. Si yo hoy estoy por ejecutar una compra, no lo puedo hacer solamente decir voy a ir a comprar. No, lo tengo que filtrar. Es por eso que la Biblia nos dice que debemos interpretar todas las cosas espiritualmente para no ser juzgados. Porque de nada seremos juzgados, nos dice la palabra. De nada seremos juzgados, de nada seremos acusados. Porque cuando el hombre natural puede percibir las cosas del Espíritu, vamos a actuar correctamente. Vamos a interpretar un enojo. En mi conocimiento vi una situación que me generó bronca, que me generó un enojo. Y si yo lo asiento en mi corazón ese enojo,
mi acción, en mi voluntad, es vengarme. Pero cuando yo en mi conocimiento dejo actuar el Espíritu, vi la situación que se generó, que fue oportunamente vivida por mi persona, pero yo le dejo al Espíritu de Dios, a través de mi Espíritu, de que desarrolle, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Entonces mi conocimiento va a darle a mi corazón la información de que estaba errado y hay que perdonar. Y entonces mi acción no va a ser una acción de venganza, sino de perdón. Y así podemos efectuar montones de comparaciones. Damos la más drástica, el enojo, pero aún las cosas buenas. Cuando yo discierno espiritualmente, me quiero comprar un coche. En mi conocimiento es que ya lo vi, ya evalué cuánto sale, pero yo en mi espíritu tengo que saber discernir si ese coche me va a ayudar a dar la oportunidad de dar a conocer a Dios o no. Entonces, que no ocupe en mi corazón que ese coche llene mi corazón. Entonces, en mi voluntad va a ser que cuando tenga ese coche, yo voy a hacer todo lo que sea necesario hacer, y si no lo ocupo para hacer las cosas de Dios, no me va a servir. Pero cuando yo en la intención del conocimiento elaboré el presupuesto, vi lo que podía comprar, pero cuando esa información tenía que ir hasta mi corazón, me tiene que saltar la palabra, me tiene que revelar la palabra, que la estrategia no es poner las cosas de la naturaleza nuestra, es pecaminosa, en ver las situaciones que se puede generar con ese vehículo. Entonces yo voy siempre a tener un conocimiento extraordinario, un conocimiento de la palabra, que es mi espíritu, y allí voy a saber tener la prioridad, porque si ese vehículo me va a ser un Dios en mi corazón, no me sirve. Pero cuando yo digo, Señor, es tuyo, y lo pongo en mi corazón, el día de que tenga que accionar mi voluntad, lo voy a usar siempre para la gloria de Dios. Voy a usar un vehículo que voy a transportar gente para que venga a la reunión. Voy a hacer una acción de ayuda para aquel que necesita ser transportado en un momento de inconveniente. Siempre va a haber un accionar diferente. Hay veces que el egoísmo, no, este es mi coche, y se atesoró en el corazón, no me va a servir, porque cuando tenga que ejercer mi voluntad va a ser de egoísmo. Va a ser, no, es mi coche, y no voy a hacer nada, y voy a hacer oído sordo. Todo esto es lo que nosotros hoy, Dios nos está preparando. ¿Querés en el avivamiento? ¿Querés tener una oportunidad gloriosa en el Señor de ver cosas diferentes? Tenés que empezar a construir tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el contacto directo con Dios. Nuestra alma es lo que nosotros somos, pero en la interpretación de las Escrituras, del conocimiento de Dios, para que nuestra voluntad se pueda manifestar de la mejor manera, haciendo que nuestra voluntad pueda mostrar a Dios. Así que yo te invito, hermano, amigo, que estás hoy aquí en esta reunión, que puedas empezar a mirar que necesitas ser un hombre entendido de los tiempos, un hombre que pueda interpretar las cosas desde el Espíritu, porque cuando las analizamos fuera del Espíritu van a ser locura, van a ser cosas que no vamos a poder entender, pero es por eso que necesitamos accionar desde el conocimiento de lo que es Dios, de lo que representa a Dios, para que nuestro corazón se convenza de que todo lo hago por Dios, y que todas las cosas creadas fueron creadas por Dios, y yo solamente me veo beneficiado de lo que Él me da, de esa grandeza, de su gloria puesta no como dice las Escrituras, en algo tan esencial. Él lo puso en vasija de barro
para que la gloria de Dios sea exaltada, para que el contenido de ese vaso sea lo que prime. Hoy, si yo les pongo, por ejemplo, cómo podemos interpretar, voy a tomar té, y automáticamente pensamos en una taza, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo pienso, voy a tomar un té y lo pongo en un vaso? ¿Qué es lo que cambia? Que uno está preparado, porque por eso dice la taza, para tomar té, el vaso es para tomar agua, es lo que nosotros interpretamos. Pero el contenido, no importa si está en un vaso o en una taza, el contenido es el té, es lo que te va a aportar el té calentito para sacarte el frío corporal. El agua que va a saciar tu sed. Si lo tomas en taza o en vaso, va a ser lo mismo. Acá no importa quién lo está diciendo, el contenido, lo que está dentro, lo que Dios puso en tu corazón y que sabemos que puso eternidad en nosotros del momento que le aceptamos y nos incorporamos nuevamente al propósito de Dios. Porque cuando nacemos con la voluntad de Dios, pero en el transcurrir de nuestro caminar pueden aparecer muchas cosas, pero allí es donde está el llamado y donde debemos operar, en que Dios nos llama, pero no nos llama para tenernos allí desocupados, sino nos llama para ocuparnos, para que llevemos su gloria y la grandeza de su poder a todos aquellos que lo necesitan. Así que en esta mañana te pido que puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su bendición, para que realmente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, que no sea contaminado por nada, que hoy está todo allí al alcance para contaminarnos, pero Dios nos dice que Él quiere que nos guardemos irreprensibles hasta su venida. Padre, gracias te damos por esta mañana que tú nos permitiste de estar levantado, de poder respirar, de poder estar atento a lo que estás diciendo. Señor, queremos ser esos seres espirituales que puedan discernir las cosas espiritualmente. Señor, lo que hoy estuviste diciendo a través de esta predicación, pedimos, Señor, que se transforme en una autoridad, en poder de restauración, en un poder, Señor mío, que transforme vida, en un poder que haga, Señor mío, que nuestra condición de ser humano pecaminoso, muerto, Señor, comienza a vivificarse en la justicia provista por tu sangre que nos dio allí la apertura para algo diferente. Señor, gracias te damos porque nos elegiste para mostrar tu gloria. Y en esto de crecer en nuestro desarrollo, Señor, espíritu, alma y cuerpo, es para que podamos mantenernos vigentes hasta que tú vengas, Señor, a buscarnos y a darnos ese descanso eterno allí en tu presencia por la eternidad. Señor, gracias te damos por este día y por todo lo que tú vas a hacer. Y Señor, queremos ser seres espirituales, queremos discernir las cosas espiritualmente, y todo lo que nos venga a la mano, todo lo que podamos hacer, Señor, lo queremos hacer discerniéndolo a través de tu Espíritu Santo que opera en nuestro espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, puedan ser fortalecidos en el Señor y que puedan incorporar este conocimiento, porque Dios está haciendo cosas maravillosas y para esto necesita hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y seguimos en contacto.